what, 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 I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Los instrumentos de medición analógica. Su definición. Son aquellos con los cuales solo podemos medir algunas magnitudes o valores que varían con el tiempo en forma continua, como la distancia, la temperatura, la velocidad, entre otros. En los instrumentos de medición analógica es muy difícil almacenar, manipular, comparar, calcular y recuperar información con exactitud cuando ésta ha sido guardada. Por esta razón, muchos de los procesos que se hacían con tecnología de medición analógica han sido sustituidos con el paso del tiempo por las tecnologías de medición digitales. Medidores analógicos de tensión o corriente. Estos emplean mecanismos electromecánicos para mostrar la cantidad que se está emitiendo en una escala continua, una escala analógica. En los instrumentos de medición analógica, su señal varía de forma continua y mantiene una relación fija con la entrada. De esta manera, podemos decir que los instrumentos analógicos son aquellos que se emplean para procesar y calcular una variable y que emplean la señal tal cual llega. De esta manera, podemos decir que todos los instrumentos de medición analógica tienen una medición sencilla y en su mayoría emplean agujas. De esta manera demuestran una numeración mecánica. Respecto a su conectividad, podemos decir que los instrumentos de medición analógica no están conectados, es decir, podemos tener una determinada herramienta de medición que lleva a cabo un cálculo pero no está conectada con otro dispositivo. Esto hace que los procesos de control y medición también sean distintos en cualquier caso. Podemos decir que tradicionalmente se han tenido que hacer sus mediciones a mano o por medio de operaciones. En el aspecto de escalas, debemos mencionar que los instrumentos analógicos existen en una sola escala de medición por lo regular, o varias dependiendo de su factor. Esto simplifica mucho su uso, aunque al mismo tiempo lo hace inservible para quien no sepa interpretarlas. Si bien son instrumentos más intuitivos de usar porque sus mediciones se hacen directamente sobre la señal a medir, pueden dar lugar a un error cuando no se conoce o se producen errores en las escalas. Sin embargo, tienen las ventajas de ser más sencillos que los instrumentos digitales al introducir variables no lineales. El coste respecto a los instrumentos analógicos y digitales. Naturalmente, la precisión, rapidez y eficacia de los instrumentos digitales los hacen más costosos que los analógicos. Sin embargo, suponen respecto a aquellos un salto cualitativo en cuanto a medición y respuesta. Así pues, podemos decir que esta es otra diferencia crucial que de hecho puede percibirse el uso de cada uno de ellos dependiendo de la actividad o la prioridad que ésta tenga. Con esto podemos decir que tiene algunas ventajas. Estas suelen ser de bajo costo de adquisición, en algunos casos no requieren de energía de alimentación, no requieren gran sofisticación, presentan con facilidad las variaciones cualitativas de los parámetros para visualizar rapidez si el valor aumenta o disminuye. Es sencillo para adaptarlos en diferentes tipos de escalas no lineales. Digitales. Definición. Se refiere a aquellos instrumentos que trabajan midiendo cantidades discretas, es decir, cantidades específicas dentro de determinada magnitud. Los sistemas digitales tienen una alta importancia en la tecnología moderna, especialmente en la computación y sistema de control automático. Dos dibujos de sistema de medición digital. Instrumentos de medición digital. Tipos: multímetro digital, pinza ampérica, osciloscopio. Multímetro digital es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas, activas o positivas. Pinza amperímetra es el tipo especial de ampérico que permite enviar y conveniente de tener que abrir el circuito para requerir medir la corriente para colocar el sistema amperímetro clásico. Osciloscopio es el instrumento de visualización eléctrico para representar gráfica y señala la electricidad que puede variar en el
tres dibujos. El primero ese es el osciloscopio, el segundo es la pinza amperimétrica, el tercero es el multímetro digital. Instrumentos de medición digitales, características. Sus medición las muestra en la pantalla. Sus niveles de precisión en las medidas suelen ser altos. Son veloces en algunas cosas, son automatizados por escoger escalas. Pueden almacenar información en computadoras. También poseen características útiles para sus funciones propias, como medir cantidades, reconocer terminales de dispositivos eléctricos. Instrumentos de medición digital, sus ventajas. Tienen alta resolución, alcanzando algunas cosas más de 9 cifras de lectura de frecuencia. Una exactitud de más de 0.002% en medición de voltaje. No están sujetos al error de paraleja. Pueden eliminar la posibilidad de errores por confusión de escalas. Tiene una rapidez de lectura que puede superar las 1000 lecturas por segundo. Muy buen día, compañeros maestros y aficionados a la mecatrónica. Me presento, mi nombre es Perseus Alfonso, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del primer año, Grupo B. Y bueno, sin más preámbulos, empecemos. Instrumentos de medidas informáticas. ¿Cómo nosotros podemos emplear este tipo de instrumentos de medida? Pues básicamente son en las computadoras, que bueno, estas utilizan una red y son equipos informáticos y software que están conectados entre sí y por medio también de dispositivos físicos. Ese tienen la finalidad de transporte de datos o compartir información, recursos o ofrecer todo tipo de servicios. Así que, ¿cómo podemos nosotros poder medir esas ondas electrónicas? Pues bueno, a continuación les daré qué instrumentos podemos utilizar. El comprobador de Lang con función de multímetro. Este es un medidor ideal ya que comprueba las conexiones rápidas de una red y también puede encontrar errores en la configuración, que estas en las más comunes es en la internet. El siguiente es el analizador de cable tracker. Este detecta conexiones que han sido interrumpidas de cables, de canales o plataformas e incluso detrás de las paredes. Este puede verificar todas las líneas de conexiones, que son los cables de red y cables coaxiales. El analizador de Lang-Panjur. Este, como su nombre lo dice, es un analizador e inspecciona y también se utiliza para la instalación que son en las redes e identificación de dirección IP. También da una comprobación en que son las conexiones y también da un chequeo de la integridad, para que estos básicamente son en los datos que son enviados y recibidos, y da una medición que comprueba la medición de la capacidad que es en la carga de la red y da una identificación exacta en las direcciones IP. Y bueno, esto ha sido por todo de mi parte. Gracias por su atención y a continuación los dejaré con mi siguiente compañero. Gracias.
Este es mi trabajo de metrología y normalización. Este tema a abordar es el de los instrumentos de medición de sistemas. En este caso, a mi equipo nos tocaron los informáticos, analógicos y digitales. Los integrantes de mi equipo son Giovanni Daniel Gaona Reyes, Perseus Alfonso Flores López, Adair Hernández Hernández, José Aristeo Hernández Martín, Emily Tailet Ordóñez Guerrero, servidora. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en este trabajo. A Perseus le tocaron los instrumentos informáticos, a Giovanni los analógicos, a Adair los digitales y en este caso a mí me tocó el reporte de actividad. Los métodos a utilizar para nuestro trabajo son diapositivas y videos en donde cada uno de nosotros explicará. El primer tema a tratar es el de los instrumentos analógicos. Como todos sabemos, estos son constituidos por una aguja por la cual esta siempre va a tener un sistema en el cual nos va a decir acerca de su traductor y el indicador. Y bueno, lo demás pues lo dirá mi compañero. En este caso pues solamente el reporte de actividad será acerca de cada subtema. O sea, en pocas palabras solamente diré lo que está conformado cada uno. Y bueno, cada uno de mis compañeros dirá cada uno de sus compuestos, desventajas, ventajas, cómo es que se encuentra conformado, etcétera. En el siguiente encontramos los instrumentos de medición informáticos. En este caso, pues puse 3 imágenes, de las cuales una es el comprobador LAN, otro es el analizador de cable tracker y el último es el analizador de Lampinger. Cada uno de ellos tiene cierta función y quiero pensar que mi compañero también los agregó. Y el siguiente son los instrumentos de medición digitales. En este caso, por lo que estuve investigando y leyendo, son de los que más probablemente van a arrojar una medida exacta. Aunque claro, también no es que quiera decir que este va a arrojar la medida exactamente de acuerdo, porque puede ser que de acuerdo también nosotros a cómo es que mantengamos ese instrumento para medir, o de acuerdo a también de todo lo que vimos en clase, pues de acuerdo a cómo es que nosotros nos posicionemos, porque como sabemos y hemos estado viendo para medir, y si es que no medimos correctamente, aunque utilicemos un instrumento digital, este nos va a poder arrojar por tal vez ciertos milímetros una cantidad que no es exacta. Y bueno, pues para finalizar, como lo dije, cada uno de nosotros siempre va a tener ese cierto error de medición, como tal y lo hemos visto en clase. Ya que es de acuerdo a cómo nosotros nos posicionemos, cómo es que nosotros pongamos ese objeto para medir, de acuerdo a cómo nosotros utilicemos el instrumento de medición, porque en este caso pues no siempre nosotros vamos a estar midiendo correctamente. Como lo dije, siempre nos va a faltar o a sobrar algún milímetro. En este caso pues lo que nosotros tenemos que hacer es investigar cada uno de estos instrumentos para que nosotros podamos más o menos saber acerca de cómo es que nosotros podemos llegar a medir para no cometer ese cierto error. Y bueno, de acuerdo a esto, pues también como ya lo comenté, cada uno de mis compañeros dirá cada una de estas funciones. Y bueno, este fue mi reporte de actividad. Espero que le haya gustado. Gracias.